mercado hay una infinidad de cosas que te ayudan, pero no los conoces, no sabes ni siquiera cómo ir a preguntar, porque es que te da vergüenza. Yo me paro y me levanto y yo ando de punta en blanco, no para los demás, para mí. O sea, me hace sentir bien para mí. Bienvenidos a Las Lupitas y en este episodio tengo a una invitada muy especial, Belén Anguerita, mi prima, a mucho orgullo. Gracias. Y vamos a hablar y vamos a ponerle la lupa a la sexualidad. Wow, empezamos bien el año. Exacto, en la perimenopausia, como hablamos ahorita, durante la menopausia y después que se va la menopausia ya nos vamos a arrebatar completamente. Y bueno, nada, el podcast de hoy es muy importante porque realmente yo sí considero que la sexualidad es algo fundamental para vivir una vida plena y con satisfacción. Y bueno, sonaré a lo mejor medio pervertida, pero bueno, no me importa, la verdad. No creo. Eso es parte. Y entonces, Belén, yo sé que tú estás trabajando en tu plataforma que se llama Solo Pídemelo. Correcto. Solo Pídemelo, y te has convertido en una coach sexual, lo cual me encanta. Entonces, cuéntame un poquito de dónde viene todo esto. ¿Qué pasó desde Venezuela? Tú estás llegando a montar esta plataforma ahorita aquí en Miami, pero tú eres original de Barinas. Sí, señor. Y bueno, y llegaste aquí. Bueno, primero agradecida por este espacio. Bueno, de verdad que yo vengo de un proceso de transformación bastante aleccionador, creo yo. Para mí, la sexualidad no era que era un segundo plano, sino que era como parte de algo. No era importante, era parte de. O sea, venía con un combo. Yo me casé muy joven, me salí embarazada, que no es lo ideal, pero ocurrió, y creo que a veces eso es parte de eso, de no hablar de la sexualidad de la forma abierta como debe ser, sin tabú, sin sentirse incómodo. Y duré 25 años casada, tuve 3 hijos increíbles. Creo que en esos 25 años hice la tarea como era. Estudié, me gradué, trabajé, hice un hogar, una familia, me dediqué a lo que me tenía que dedicar. Y un buen día apareció alguien en mi vida, y no era exactamente para sumar, sino para restar, y me divorcié. Cuando eso pasa, yo creo que te quitan un piso. Y yo decidí tomarme el tiempo, no de ver qué hizo esa persona para herirme o para ponerme en esa situación, sino cuál había sido mi papel en eso que había ocurrido. Porque definitivamente un divorcio es algo de 2 personas. Nadie tiene la culpa. O sea, somos 2 personas que hicimos acciones que nos llevaron a eso. Y en ese proceso de búsqueda yo fui a mi psicólogo, fui a mi terapeuta, fui a todos los lugares que yo consideré necesarios. Pero fui al sexólogo. Porque una de las cosas que a mí me pasaba era que en mi cabeza decía, ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué hace ella que no hice yo? Era una cosa que me atormentaba. Era una cosa en el ego, era una llaga que yo tenía en el ego que yo decía, o sea, yo si no paso esto, no voy a seguir era parte de mi duelo. Yo necesitaba eso, parte de mi duelo. Y yo creo que eso fue lo que salvó mi vida. Porque empecé a descubrir una cantidad de cosas que desconocía de mí. Y resulta que la sexualidad fue lo que me empoderó. Ni siquiera fue el superar quizás la tristeza, no, fue empezar a darme cuenta mi valía como mujer. Hacerme responsable de mi placer, y empezar a ver la sexualidad desde otro punto de vista. Yo tengo un grupo de amigas a quien amo y adoro y son mis hermanas de la vida. Y cada vez que yo terminaba una terapia y nos veíamos los fines de semana y yo empezaba a contarles lo que yo hacía, y ellas me miraban incrédulas. O sea, me miraban así como que, ¿qué le está pasando? Y yo les preguntaba, ¿ustedes no han hecho esto?
Y se miraban todas, no, no puede ser. Y usted, y ahí empecé, ¿y ustedes no usan juguetes? No, ¿cómo que no usan juguetes? O sea, te estoy hablando de amigas que ya tenían mucho más tiempo divorciadas que yo, y ya yo estaba más arriba. Y yo decía, no puede ser que no usen juguetes, yo muy alzada, como que tenía tiempo en eso. Y empecé a ver un white space en Ujú. la sexualidad. Empecé a ver un white space y empecé a entender muchas cosas. Entre ellas empecé a entender que cuando no nos hacemos responsables de nuestro placer, cuando no nos hacemos responsables de esa autoestima sexual, cuando le dejamos en los hombros a la otra persona esos sentimientos propios de crecimiento, de empoderamiento, es donde empezamos a caer en esas relaciones que no llegan a nada. Porque el placer es una emoción básica, como comer, como dormir, tal cual. Y cuando nosotras no la nutrimos, no cubrimos esos espacios, viene cualquiera y nos dice tres cositas y caemos, porque es que estamos en una carencia de algo. Y después que caes en esa situación, vienen todas esas creencias limitantes que traes de que las mujeres no nos podemos acostar por necesidad, sino que ahí hay que tener emociones, tienes que tener amor, tienes que, y resulta que no es así. Resulta que tú también puedes cubrir una necesidad. Entonces, cuando no lo ves de esa forma, pasaba que entonces estabas con una persona y el otro día, ay no, entablabas una relación totalmente no sustentable en el tiempo, porque resulta que esa persona no te cumple otras cosas que para ti son indispensables en una relación. Bueno, y creo que también es es una vía hacia el autoconocimiento, porque por ejemplo, yo también me casé muy joven. A diferencia tuya, yo tuve un tumor maligno, me sale cáncer a los 33 años, me deciden hacer una histerectomía completa. En ese momento yo quedo menopáusica, pero quirúrgica. Y es una menopausia así como drástica. Pero también me mandan al sexólogo. Muy interesante. El doctor me manda al sexólogo porque yo estoy muy preocupada porque yo no sé si yo voy a volver a sentir igual después de toda esta operación. Porque mi operación no solamente fue el útero, sino que me quitaron el canal uterino, me hicieron y terminé hasta con una vaginoplastia, o sea, quedé virgen otra vez a los 33 años, pero desconocía si realmente yo iba a poder tener las mismas sensaciones que yo había tenido hasta ese entonces. Y el doctor me manda a ver un sexólogo. En el interín también me había divorciado y también había terminado donde el sexólogo. O sea que el sexólogo fue importantísimo. eh, Cuando me divorcio y que voy al sexólogo, que realmente no era por mí, era por la otra persona. Porque me di cuenta que había tenido una vida sexual miserable. Y realmente era porque éramos dos niños, habíamos empezado extremadamente joven en la adolescencia y no teníamos experiencia, no teníamos ningún tipo de experiencia. Y la verdad que yo sí te confieso que ir al sexólogo me cambió la vida y me Claro. cambió la perspectiva de todo. Entonces, por ejemplo, en la primera vez que yo llego donde el sexólogo, que es por la pareja, después que me divorcio y me divorcio dos veces de la misma persona, en el segundo divorcio, yo empiezo a darme la oportunidad de conocer experiencias y conocer personas. Y para mi gran sorpresa, me conseguí con unas personas que eran sexualmente estupendas, inventoras, curiosas, y fue fantástico. Y fue fantástico porque ahí conocí el erotismo, conocí de los swingers, conocí de tener dos novios al mismo tiempo. eh, que, bueno, ¿por qué no? ¿Por O qué sea, no? ¿por qué ¿Por no? qué no? ¿Por qué no? Y me di toda esa oportunidad y me di cuenta de lo poco que sabía. Tal. O sea, eso fue, yo me divorcié la segunda vez en el 2008 y del 2008 al 2011, o sea, fue una apertura mental, pero absolutamente fantástica. Y no tiene nada que ver con la edad, porque fíjate que yo tuve experiencia con personas de menos 20 años que yo, hasta 25 años mayor que yo. O sea, en ese periodo que yo me abrí a tener esas experiencias y fue fantástico. Porque bueno,
aprendí no solamente de eso, sino de muchas otras cosas. Y la otra vez que fui donde el sexólogo, que fue ya por una cuestión física de tu menopausia, resulta que mi mamá había empezado también la menopausia. Estábamos las dos en menopausia. Y como bien tú sabes, yo soy artista. Y entonces me encontré que mi mamá me llamaba y me preguntaba, ¿qué nos toca hoy, Primarín o Provera? Y también tuve la suerte de tener una súper curadora, súper abierta, que yo le dije, ¿será que yo puedo hacer? Yo noto que hay mucha desinformación sobre este tema de la sexualidad y la menopausia y la libido y la resequedad vaginal y todo este cuento. ¿Será que yo puedo hacer alguna obra? Y me dijo, claro, invéntatela. Entonces en ese momento que yo salgo con el Hot Flashes Bar, Ujú. estaba de moda el bar de oxígeno. Yo dije, bueno, ¿por qué no te pueden dar la información como si existe un bar de oxígeno donde tú te estás poniendo oxígeno porque tú no puedes tener acceso a un bar donde te hablen de la De la menopausia menopausia. y tú puedas hablar de la menopausia? Pero sucedía en ese momento que bueno, siempre ha existido. La gente es muy inhibida para hablar de la sexualidad y Total. más de la menopausia en aquel momento. Yo empecé este proyecto en el 2004, por supuesto, y me lo censuraron en el 2009 en China porque no se hablaba de menopausia en público. No se podía hablar de la menopausia en público. Entonces eso fue evolucionando y llegué hasta crear un app de la menopausia que se llamaba Premium Menopause Satisfaction, que lo tuve como del 2015 al 19, porque realmente me di cuenta que la audiencia no estaba usando los apps en ese momento y entonces me había adelantado en el tiempo. Como Siempre muy, siempre. siempre muy adelantada las dos, así que siempre muy adelantada. Y lo que me lleva ahora a desarrollar contigo, ahorita no vamos a tener solamente solo Solo pídeme. pídemelo, sino que vamos a tener menos pausa live. Live. Y para atender toda esa información y toda esa audiencia que está entre la perimenopausia y la posmenopausia. Y todas las curiosidades que tenemos de la vida sexual, pues de Y, vivir una vida sexual con satisfacción. y no solamente eso, tú sabes, Andreina, que nosotras las mujeres eh, compartimos y hablamos de muchas cosas, pero muy poco de nuestra sexualidad. Porque sentimos que lo que nos ocurre, nada más nos ocurre a nosotras. Y resulta que somos más afines de lo que creemos. A mí por lo menos me pasó, todo esto que yo te cuento me pasó a los 45 años. Es muy probable que ya yo estaba en la perimenopausia, pero no lo sabía aún. Cuando de pronto esa menstruación dejó de venir eventual, entonces que si es por el estrés, que si es por el divorcio, pero me pasó algo muy peculiar. En ese proceso en Venezuela por supuesto, en mi caso, no sé los demás, pero mi divorcio fue muy duro, sobre todo la parte financiera, porque para sumar somos dos, pero para restar uno solo es el que queda. Yo me quedé con los mejores activos, que son los 3 hijos. Yo salí ganando, Definitivamente. Ajá. pero en esa búsqueda de hacer cosas, yo me di cuenta que yo hablaba del tema muy fluido, o sea, que se me daba. Después de venir a Estados Unidos a hablar contigo, me di cuenta que lo llevamos en la sangre. Hay cosas que no se pueden ocultar, lo que se hereda no se hurta. Y en esa empecé con los juguetes. A hablar y empecé con 5 amigas. Y compré juguetes y le decía, mira, esto se usa así, esto se usa asado. Pero y empecé, implementé algo que yo llamaba Tupper Sex Party, que me traje el ejemplo, no inventé el agua tibia, me lo traje de algo que vi en España. Y la primera vez que lo hice en mi casa. Y mi mamá fue de visita. Y yo tengo puros hijos varones, estoy rodeada de muchos hombres. Y mi hijo en ese entonces, el más pequeño, que yo nunca escondí lo que estaba haciendo, o sea, era totalmente abierta, que ellos vieran lo que yo estaba haciendo, incluso lo conversaba con ellos. Me dice, mi abuela va para allá, para el patio, donde yo tenía mi mesa con todos los juguetes. Y yo les dije, déjala quieta. Mi mamá regresó y no dijo nada. Un silencio total. Chao, hija, nos vemos. Tata, se fue. Terminé mi actividad y al otro día ella me llama y me dice, hija, ¿cómo te fue? ¿Qué es lo que estabas haciendo ayer? Y yo le empiezo a contar. Pero entonces ella me empieza a contar también dudas. Y me dice, tú sabes que a mí, yo estaba viendo y vi que tenías este producto y eso me servirá a mí para esto.
Y esto me servirá a mí para esto. Por supuesto, en ese momento era exceso de información para mí, no estaba todavía preparada para eso. Me Bueno, agarró fuera de base. porque involucraba también a tu Epa, padre. O sea, claro. uno Entonces, no se ¿sabes? puede La imaginar. imagen no era una Oíste, uno cosa. no se puede imaginar a los padres. Pero no te Exactamente. sientas mal. A mí me pasó lo mismo con mi mamá. Una vez la llego a la casa y está llorando. Y dice, es que tu papá viene de visita este fin de semana aquí a Miami. Y yo no quiero que me toque porque yo tengo cistitis. Y yo le digo, cistitis. Y le digo, ajá, mamá, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, no, que me arde, que no sé qué. Le digo, no, mami, lo que está es como una uva pasa seca. Tienes que hidratarte. Y entonces ahí le empecé a hablar del Callé, de los hidratantes con a base de agua. Y le dije, mira, mamá, es que te tienes que más bien involucrarlo y hacerte la tonería y pintura completo y tienes que hidratarte y que te hidraten, porque Total. eso está seco. O Total. sea, tienes los poros secos y por eso es que estás teniendo todo este sufrimiento. Total. Y después de eso, ahí yo dije, ya va. Resulta que el white space no es nada más aquí. También es aquí. Porque entonces, ¿por qué preguntaba a mi mamá eso? Porque nadie le estaba dando la información. No. O sea, ella iba a su ginecólogo y el ginecólogo le decía, bueno, mira, esta es tu terapia hormonal, esta es tu... Pero nadie le hablaba cómo iba a seguir disfrutando del sexo. Bueno, porque Y a resulta ellas no que las mandan el al sexólogo, a sexólogo, nosotros sí. entonces resulta que ya va, porque vamos a esa otra parte. Resulta que tú necesitas la sexualidad joven, pero ya va. Al Ajá. contrario, cuando tú empiezas a entrar en esta edad, para mí la mejor época ha sido de los Sí, 40 para acá. totalmente. Porque tienes una madurez de entender cosas, te importa todo lo demás, pero entonces el cuerpo te empieza epa, entonces tú dices, no, ya vamos a ponernos de acuerdo, o sea, tampoco la cosa es así. Y resulta que en el mercado hay una infinidad de cosas que te ayudan, pero no los conoces, no sabes ni siquiera cómo ir a preguntar, porque es que te da vergüenza. Por eso es que quizás una de las cosas cuando yo hice solo pídemelo, yo pensé, uno de mis eslogans es sentirte cómodo en lo incómodo. O sea, esas conversaciones no tienen por qué ser incómodas. Y no solamente en eso, es quizás, y lo veía, o sea, la gente adulta con relaciones de mucho tiempo, esposos de mucho tiempo, ¿cómo le explicas a ese esposo que no está pasando por esa situación, que no es el amor, que no es falta de amor, no es falta de quererlo, no, es que tu cuerpo te está mandando unos mensajes que no sabes cómo Bueno, equilibrarlo? a mí me sucedió que yo, así como hice el Hot Flashes Bar, hice el Blue Pill Bar, porque en aquel momento, que estoy hablando del año 2007, entró con furor el Viagra, que era la pastilla azul. Y bueno, eso era que hasta mi hermano un día llegó a un desayuno y dijo, mire, yo le estoy regalando a mis amigos la pastilla azul, imagínate, y están diciendo que eso es maravilloso, que yo no sé qué, era comiquísimo, imagínate, un brunch dominguero y la conversación del brunch del domingo. Y me dio mucha risa porque mi mamá, en ese tiempo, Leslie, que es mi hermana menor, no estaba casada ni nada. Entonces mi mamá me dice, y ustedes a tomar pastillas anticonceptivas. Y yo le digo, pero mamá, yo estoy buscando para ser mamá. Le decía yo no estoy. O sea, Sí. fue muy cómico todo porque fue una revolución para el hombre, pero también para la mujer, porque nosotros también nos dimos cuenta que teníamos problemas para estimular la libido. Totalmente. Y entonces yo hago este Blue Pill Bar en Puerto Rico, en un bar en el viejo San Juan. Y la gente tenía que pagar $5 para entrar al bar. Eso fue un éxito total y rotundo. O Anotando. sea, total y rotundo. Yo tomé para ese performance, tomé Coyote Ugly Mm. y me puse un tanque azul de curazao azul. Poníamos las pastillas azules en vasitos. Bueno, fue realmente muy divertido, totalmente divertido. Pero ahí también el hombre entendió que tenía la andropausia, porque no es solamente la Y es que te menopausia, voy a es la decir, andropausia. Andreina, dijiste dos cosas importantísimas. Uno, la libido. Una de las cosas que nos pasa a nosotros es que el placer es como el músculo. Tú Ujú, el músculo lo entrenas. total. Yo dije hace rato de que es una emoción básica, primaria como comer. Tú ves la gente que hace esas dietas, ayunos prolongados, así pasa con el placer. Si tú el placer le das ayuno prolongado, el cuerpo deja de pedírtelo. Y no es que no quieras a esa persona y no la desees, es que
el cerebro se olvidó de lo que estaba pasando. Ujú. Entonces, por eso es, uno, incorporar juguetes, porque el juguete te va a ayudar a que te conozcas, al autodescubrimiento. Tú cuando estás, esto es un proceso biológico, cuando uno es niña, porque eso es otra cosa, tú eres niña y te estás tocando y no te toques, ¿qué estás haciendo ahí? Eso no se hace. Y te metiste esa creencia limitante, eso no se hace. Pero resulta que si yo no me toco, yo no sé cómo funciona mi cuerpo, yo no sé cuáles son esos No. agentes externos que a mí me activan. Entonces yo consigo a alguien, me enamoro y le digo a él, bueno, toma, esta es tu responsabilidad, bebé, ¿qué es lo que me gusta a mí? No, no es lo mismo venir y decir, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, me gusta así, vamos a probar, vamos, vuelves una complicidad en la sexualidad. Eso por un lado. Y lo otro, cuando es aceptarnos, aceptar que tenemos una edad, aceptar que ya la sexualidad quizás no es igual a los 20, no es igual a los 25, pero es que no deja de ser divertido, no Bueno, deja de ser placentero. Entonces es permitirte incorporar todas esas cosas, abrazar el error, porque eso es otra cosa. Cuando estamos en la intimidad, en la sexualidad, en esa cama desnudo, estamos tan vulnerables que sentimos que tenemos que hacerlo todo perfecto. No, no tenemos que hacerlo perfecto, podemos equivocarnos, reírnos. Eso al contrario, eso nos va a sumar, eso fortalece la relación. Y lo que tú decías, mira, en el momento que yo descubrí y acepté eso, y acepté todo, porque sentí, mira, mi mayor problema, yo pesaba 118 kilos cuando me divorcié. wow. Y no me quité esos kilos porque, ay, porque yo estaba en la calle buscando. No, es que sentí que el peso que me quité fue el peso de la desconsideración hacia mí misma. Claro. Y entendí que esa autoestima que yo necesitaba venía desde la sexualidad, ni siquiera era de cómo me percibían los demás, era cómo me percibía yo misma. Y cuando entendí que yo estaba con una persona y resulta que esas personas, yo no me estresaba si las tetas las tenía caído, no, no, era feliz, le gustaba mi celulitis, le gustaba. Entonces resulta que esas cosas que yo veía mal en mí, al contrario, sumaban. Yo decía, pero bueno, Belén, ¿qué está pasando aquí? Pero esas cosas tienes que darte el permiso. No, y eso es muy importante en lo que estás diciendo, porque cuando tú estabas hablando del ejercicio del músculo y todo eso, ahí hay un problema que cuando tú dejas de decir, no, o sea, no lo voy a querer ni nada, muchas veces es también porque nos autorrechazamos. Nos autorrechazamos nuestra percepción de nuestro cuerpo. Por ejemplo, esa cantidad de kilos muchas veces es porque yo no quiero que me vean. La gente que sufre abuso sexual y todo normalmente es gorda porque es para protegerse, para que no la vean, para que no la toquen. O Mira, sea, eso es un fact, o sea, eso es algo mira, cierto. Y la parte de o sea, cuando tú ya, esa pareja se pierde la motivación, porque la motivación es lo más importante. Mire, yo cuando empecé con la cuestión de la resequedad vaginal y todo lo demás, tengo una amiga que quiero mucho, que era 10 años mayor que yo, y entonces me dijo, mira, chica, déjate de tonterías, que eso no es la menopausia, me dijo. Eso es una falta de motivación brutal. Me dice, cuando tú te divorcies y llegue esa persona que es la que te está motivando, tú vas a lubricar otra vez como cuando tenías total, 20 años. total. Así me lo dejó clarísimo. Y así te tuvo que haber pasado. Y me pasó así, tal cual. Y la otra cosa es que tú misma te vas excluyendo y te vas diciendo, coño, no estoy tan bonita, no, nadie me va a querer mi pie gordito, nadie me va a querer mi vagina que es gordita, ¿me entiendes? Y no, entonces te vas como, no, no me toques, no esto. Y de hecho, una de las cosas que para mí fue importantísimo durante el COVID, yo necesitaba tanto que me tocaran. Llegó un momento que como hubo tanto aislamiento y tantas cosas, que yo me daba unos masajes, iba el masajista a mi closet en mi casa y me daba unos masajes porque yo necesitaba que Claro, alguien me tocara el total, cuerpo. total. Porque eso, y sin llegar a una cuestión sexual, Sí, pero es sí. importante ese toque con la otra persona. Mira, fíjate tú que tú hablabas del peso y yo recuerdo, cuando yo me divorcié, una de las cosas que a mí más quizás me quedó marcada, yo recuerdo que mi ex me dijo, es que tú mataste al hombre que yo llevaba adentro. A mí eso wow, me sacudió. Pero sí entendí cosas, por ejemplo,
que por eso es que siempre digo, hoy día digo, tienes que escucharte. Tienes que Claro, escucharte. claro. Cuando tú te estás sintiendo y dices, no, vale, eso no es, escúchate, eso es. Y el sobrepeso era mi arma. Yo sentía Claro, que claro. cuando yo lo quería castigar porque me dolían cosas de él, no, sabes que esta noche te toca la gordita, cálatela, Exacto. con esa maldad. Y es triste, porque ojo, está bien, le hacía daño a él, pero me hacía daño a mí. Claro, Me hacía daño a mí porque totalmente, yo también me totalmente, autocastigaba con el sobrepeso. totalmente. Pero eso hasta que tú no te das el permiso de entenderlo. Por eso es que estos espacios son tan importantes. Y quizás, bueno, tú me preguntabas de por qué lo hago ahora aquí. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, llegué de la nada. Fue un divorcio difícil y cuando logré cerrar ese ciclo, porque sí creo que tú debes cerrar todos los ciclos, no puedes Todo, dejar ventanita totalmente. abierta, em, dije, bueno, si yo tengo que empezar de cero, vamos a empezar donde pueda de verdad empezar. Ya tenía a Manuel Andrés, a mi hijo mayor, por demás su ahijado, aquí en Estados Unidos. Y yo dije, nada, me voy donde está mi hijo. Cuando llegué, empecé, claro, uno empieza a buscar muchas cosas y entré a un grupo, no es un grupo de coaching, no es un grupo, una comunidad llamada Créetelo. Y en esa comunidad, cuando salían los temas y yo empecé a hablar y siempre, eventualmente salía el tema de la sexualidad, todas se quedan así como, primero me miraban así como y después tú ves que se iban arrimando así y me escuchaban y empezaron las que estaban metidas, o sea, las sexólogos que conocí, me decían, Belén, eso te fluye, tú deberías dedicarte a eso. Y yo empecé a creérmelo. Decía, ¿será de verdad que yo puedo dedicarme a eso? Y recuerdo en una de las muchas clases que vi, en la clase de abundancia específicamente, recuerdo que Michelle decía que las historias hay que contarlas, porque tú no sabes a quién esa historia va a marcar y va a ayudar en su vida. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, yo quiero que mi historia no la repita más nadie, no porque no tengas que pasar por ahí, no. Si yo te puedo dar herramientas para que no pases por ahí, oye, me siento que estoy haciendo el Mira, trabajo. o a lo mejor no es que vas a evitar que la persona pase por ahí, pero va a pasar teniendo su propia experiencia Ujú. con algunos instrumentos de los que tú le estás proporcionando. Muchas veces nosotros tratamos de cubrirle el dolor a la gente, pero realmente cada persona va a tener su dolor. Por ejemplo, una persona puede estar en Solo Pídemelo o puede estar en Menopausa Life, pero si esa persona no se ha dedicado a autoconocerse, no necesariamente la experiencia Sí, va a ser la que nosotros deseamos que la sí, gente así tenga, es. porque pienso que el autoconocimiento es lo primero que tiene que Total. suceder. Una vez que ya tú conoces lo que te gusta, cómo te gusta, que tú te respetas y te amas tal como eres, sin más ni menos. Y bueno, hablando un poquito de la historia, nosotras venimos de una gran mujer. Nosotras venimos de nuestra bisabuela Rosa Macías, que la llamaban Doña Delincuente porque en Bucaramanga, en aquel periodo, entre las dos guerras, llegaron a haber 161 casas de cita, de las cuales nuestra bisabuela tuvo 3. Pero además existían 2 cementerios, el cementerio para la gente normal y el cementerio para las prostitutas y los maleantes y los criminales y Dios. todo lo demás. Además existió una cárcel para mujeres embarazadas, prostitutas, y además hubo la mayor epidemia de sífilis del mundo, la hubo en Bucaramanga, porque había la explotación petrolera y ahí llegaban los ingleses, los franceses, los americanos, los latinoamericanos, todo el mundo llegaba ahí y el único divertimento que había era el sexo, pues. Es que yo creo que más que divertirse, no, tú sabes que Bueno, más que es la la única válvula, de ya va, es la escape. válvula de escape. Era Es la la válvula, única que mira, existía. la gente se ha dedicado, tú escuchas el mindfulness, se ha dedicado a cultivar el antiestrés desde el punto de vista de la parte del cerebro, pero es que resulta que la sexualidad tú tienes que también botarla. O sea, es una energía que tú estás acumulando
Y si tú no abres esa válvula, eso no es mentira. Cuando tú escuchas la historia y dices que el primer vibrador, ¿por qué viene? No, bueno, porque las mujeres hace 500 años atrás sufrían de histeria. No era histeria. O sea, necesito, mi cuerpo me lo está pidiendo. Sí, ¿Cómo resuelvo eso? sí. Entonces, como no era bien visto tocarse, no era bien visto, yo iba al médico, tremenda solución. Entonces, ¿sabes? Es un poquito eso, porque es que esa es la forma de liberarte. Que me diga alguien que no tenga una sexualidad rica, placentera y no esté contento al otro día, eso se nota, la piel se te pone bonita, tú sonríes, los ojos te brillan. O sea, eso es No, biológico, y definitivamente la sexualidad es parte de nuestra salud mental y mental, física. general, de nuestra salud general, Sí, sí, total, de todo, total. de esa combinación completa. Total, total. Por eso es que tiene que Sí, ser vista. Mira, es que fíjate tú, hasta para las relaciones como mamás. Yo tengo varones. Pudiese decir a lo mejor que para las que tiene hembras, y no quiero pecar de separarlo por sexo, pero quizás a mí con los varones, cuando yo entro en todo esto, los míos estaban grandecitos. Entonces no fue tan complicado eso. Pero en el momento en que yo abrí esa puerta, en un nuevo hogar, no voy a hablar de disfuncional, sino un nuevo hogar con un sistema distinto donde no hay un papá, una figura presente masculina, mis hijos me contaban, mis hijos me hablaban. Mira, a mí me pasó algo graciosísimo, que es que yo me puse a vender juguetes, vendía lubricantes, vendía cosas de esas, y mi hijo menor Sebastián estaba jugando fútbol y yo un día llego de un viaje y cuando entro a la casa habían 7 compañeritos de él ahí en la sala, pero con una actitud tan sospechosa que de una vez me lo olí. Y yo, ¿qué pasó? O sea, me dice, mamá, ¿tú sabes que fulano quieren hablar contigo? Ajá. Y como que quieren hablar conmigo, te estoy hablando de 15 años. Y yo le di 15, 16 años, como que ¿qué quieren claro. hablar conmigo? Bueno, mamá, ajá, ¿de qué? Bueno, de los juguetes que te... Ah, ok, yo tenía los juguetes en un estudio. Lo primero que hice fue, o sea, estamos hablando de niños, yo le mandé un mensaje a la mamá, le digo, mira, aquí está fulano, quiere hablar de esto, quiere, tengo luz verde para hablar con él sobre eso, o sea, Claro, para, claro. claro, Belén, que chévere. O sea, Andreina, uno me decía, mira, señora Belén, ¿y será que esas esposas, no, hijo, usted no está para esposa porque preso es lo que va, y déjese de brinco. Pero las cosas, ¿por qué? Porque el canal principal que tienen es la pornografía, y el mensaje que eso llega no es el real. Entonces, y ahí quizás yo al estar rodeada de tantos varones también comprendí, por ahí hay una canción que dice como por mujeres como tú es que hay hombres como yo, también entendí que muchas de las cosas en la sexualidad masculina es culpa de nosotras. Claro. Entonces empecé a entender el gran estrés y peso emocional que tienen los varones de cumplir ante el hecho de estar con una niña o con una mujer. ¿Por qué? Porque es como que, o sea, si no lo hizo bien, si no cumplió la expectativa de la niña, es culpa de él. O sea, es mala cama. Y resulta que ya va. Esto es un toma y dame, esto es de los dos. Entonces, ellos, toda la ansiedad que tenían y las preguntas eran en relación cómo quedar bien. O sea, ¿qué quería esa mujer para que ellos quedaran? Y yo le digo, ya va. No es así, porque tú no puedes adivinar qué es lo que a ella le gusta, ni, pero te estoy hablando de 14 y 15 años. Es más, fíjate que uno de los productos que yo más vendía, que era para la disfunción eréctil, eran en los muchachos jóvenes de 18 a 20 años. Fíjate. ¿Por qué? Pero es por la ansiedad, por el estrés, por la Claro. necesidad de cumplir en un rol que ya va, eso es compartido. Pero mientras nosotras las mujeres no entendamos también eso y entendamos que nosotros tenemos un rol importante que conocernos, descubrirnos, saber qué nos gusta, cómo lo disfrutamos y darle las herramientas a esa persona para que eso sea un disfrute de ambas partes. Cuando ellos entiendan que ellos no van a un examen de admisión, ellos van a Claro, disfrutar. a Entonces tú no tienes que disfrutar. estar, mira, pasa que tú ves que estás el tipo, ¿te gusta? ¿Lo estoy haciendo bien? Coño, chamo, o sea, bájale 2, disfrútalo. O sea, tú lo estás pasando rico, chévere, yo también. No, no, y por lo menos una parte importantísima, hablando de los adolescentes y la sexualidad y todo eso, es enseñarles el uso del condón y con placer. Porque, por ejemplo, claro, una mamá que tiene hijos varones, hoy en día las chicas son muy desarrolladas y hablan de felación, o sea, son maravillosas porque no quieren que hayan estado ni nada por el estilo. Pero tienes que enseñarlos a usar el condón. A mí me pasó que yo muy avanzada con una amiga mía,
el niño de 14 años decidió tener sexo con su novia. Nosotros le dijimos, no, sí, pero pues tienes que usar condón y le hicimos todo con la banana, hicimos toda nuestra tarea, todo lo demás. ¿Qué pasó? El niñito no escuchó, niñito no usó el condón. Embarazó a la muchacha, se tuvieron que salir de la cuestión educativa. Y es lo que yo te estoy diciendo, uno está tratando de prevenir y nosotras nos las dimos de muy avanzadas y muy modernas. Y resulta que no. O sea, esa persona No emocionalmente está no estaba preparada. preparada, no entendía las consecuencias de eso que iba a hacer. Nosotros estábamos tratando de que, pero hay gente que escucha, hay gente que no escucha. O sea, Tú sabes que, definitivamente, eso es un asunto que bueno, todas las madres conocemos a nuestros hijos, a sí, cada uno. sí. Entonces uno tiene que saber hasta dónde tú puedes realmente, o sea, cómo manejar esa parte, Sí. porque uno es más inteligente. ¿Tú sabes qué pasa, Andreina? Con esto de la sexualidad hay una doble moral. Total. Porque hay una Y aquí hay una más. cantidad de información accesible a estos niños que no son realmente educativos. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me impresionó es ver muchachos, por ejemplo, yo siempre digo, el juguete es para autoconocerse, llega un momento en una relación en lo que tú los empiezas a incluir para hacer algo diferente, pero epa, a los 16, 17 años, tú te diviertes sin nada, porque es que estás con las hormonas, pero hay tanto acceso a todo que tú ves ya muchachos de 19 y 20 años que quieren hacerlo todo. O sea, la imaginación, las 50 sombras de Grey quedaron pendejas. O sea, lo que ellos se imaginan y quieren. Entonces, ¿qué pasa? Que quemas como pólvora, demasiado rápido, procesos que son necesarios para la madurez. Entonces, No, dejas de disfrutarlo porque quieres, y lo ves también en las niñas. Las niñas quieren ser de esas sexys que se la... Ojo, el hombre por nacencia quiere ser cazador. exacto. Entonces, Tienes que dejarlo es casar. parte de su instinto. Ujú, Entonces, a mí ahí es donde vamos con estas energías masculinas y femeninas. A las ujú. mujeres nos ha la sociedad quizás llevado a elevar un poquito esa energía masculina y de pronto nos dicen, no, bueno, tú puedes tener la iniciativa. Sí, tú tienes que tener de vez en cuando la iniciativa, pero no puedes tenerla siempre. Tienes que dejar que él... Y yo siempre ponía el ejemplo, a mí me pasó una vez una sesionada que me decía, pero es que yo no entiendo por qué mi esposo siempre dice que no estoy, si yo ando en mi casa en pantaleta. Y él, cuando hablé con él, me dice, sí, Belén, pero ya verla en pantaleta a mí no me genera nada. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando tú vuelves repetitivo una misma acción, Sí. entonces Es una es costumbre. una costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Es Era lo una que él, costumbre. total, es lo que él me decía quizás cuando Ella lo tú acostumbró. lo acostumbró. Entonces, epa, eventualmente tápate, deja que él descubra, que él abra, que él se imagine qué hay abajo de ahí, o sea, qué viene más allá. Entonces, son una cantidad de cosas que tú puedes hacer para vivir, pero cuando lo permites llevar, se te va volviendo costumbre, se te va volviendo un piloto automático. Y lo mismo es cuando yo les hablaba a mí me pasa mucho, yo soy, una de las cosas que a mí yo amo Victoria's Secret de ropa interior, o sea, es una debilidad que yo tengo, lo reconozco, o sea, yo me paro y me levanto y yo ando de punta en blanco, no para los demás, para mí. O sea, me hace sentir bien para mí. Y lo mismo con las pijamas. Entonces, cuando hablo de eso, me dicen, bueno, pero es que yo por la comodidad, que no sé qué, yo le digo, ya, veámoslo de esta forma. Si yo te doy un regalo y te digo, toma, este es mi regalo, ya tú sabes que te estoy dando, ay, gracias, linda la taza, de verdad que muy agradecida por el regalo. Pero si yo eso te lo meto en una caja hermosa, con un lazo lindo, yo te lo doy y la emoción es distinta. Porque Claro, tú no sabes qué hay adentro, tú no sabes qué claro. vas a descubrir. Entonces ya tú nada más desenvolver ese regalo está generando una emoción en ti previa a lo que va a venir. Así pasa con esto. Entonces, no es que no estés cómoda, es que eventualmente puedes hacer esas cosas. Entonces, son una cantidad de cosas que te van a ayudar a eso, Bueno, pero tienes que darte la oportunidad. y la otra cosa que yo pienso que es muy importante es el factor comunicación. Cada persona tiene diferentes formas de realmente enamorarse, de sentirse satisfecha, etcétera. Hay gente que es visual, hay gente que es auditiva, hay gente que es kinética.
hay gente, bueno, todo tipo de gente y de experiencia. Entonces, por ejemplo, a mí tú me hablas al oído, o sea, esta es mi zona Ujú, erógena ujú. en más especial, que es la oreja. O sea, de verdad que yo puedo tener hasta un orgasmo si tú te pones a jugar con mi oreja. O si me entregas regalitos, a mí eso me excita muchísimo. Y no tiene que ser regalos caros, no te estoy hablando ni de una joya, ni una prenda, nada, puras tonterías. Me regalaste una pluma, me regalas un pincel y yo estoy, bueno, pues ya, caí redonda. Tremenda motivación. Una cosa muy sencilla, muy sencilla. Y una de las cosas que me pasó cuando eh, em, es también ver con quién haces, con quién repites, con quién tienes esa correspondencia. Porque, por ejemplo, yo estaba viviendo aquí y mi pareja vivía en Venezuela. Y yo entonces empecé a ponerme sexy a Victoria's Secret. Pero el tipo me trataba como si yo fuera una prostituta, porque el tipo no entendía nada. Entonces, él no era alguien que repetía conmigo, que tenía la misma frecuencia que yo. Eso es súper importante, que la gente defina la frecuencia que tienes con la otra persona, con la persona que es tu pareja de vida, porque necesitas tener una correspondencia, necesitas tener es bilateral, no es unilateral. Por eso, Hablando de la ujú, responsabilidad y todo lo que hemos estado sí. hablando, o sea, tiene que ser recíproco. Por eso es tan importante esa comunicación asertiva de la que hablamos. Mira, volviendo a lo que es la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Por eso es que mira, los seres humanos cambiamos. Lo que hoy me Ujú. gusta, dentro de 8 años no es lo que me gusta. No necesariamente. Y las relaciones humanas, porque no vamos a hablarlo nada más de pareja, las relaciones humanas tienen que tener propósitos en común. Correcto. Y eso fue quizás algo que yo descubrí post mi divorcio. Yo creo que todo lo descubrí post el divorcio, porque tú tienes que llevar un- en la vida para tú decir, no, ya va, después que estás en el piso, vamos a pararnos, pero como sano. Em, es que cuando tú los propósitos no los vas adaptando y no vas Ujú. creciendo con esa persona, llega a su fin. Sí, Yo sentí totalmente. y descubrí y entendí que con esta persona con la que yo estuve, mi propósito quizás fue criar y llevar a mis hijos a una edad en Bueno, donde que ya se cumplió. producir a tus hijos, que Exacto, nacieran. Gracias, exacto. gracias a todo eso Y cuando nacieron. eso pasó, en el camino no buscamos propósitos nuevos, no nos comunicamos de la mejor forma y nos llevó a eso. Fíjate que yo tengo un taller escrito, ya voy a ponerme este año, lo voy a llevar a la realidad, que se llama El abanico de placer y es en relación a los 5 sentidos. Correcto. Fíjate que a mí me pasó con una persona conversando y me dice, a mí me encanta que me hablen así al oído, no sé qué, pero no me gusta que mi esposo me pase la lengua por el Ah, oído. exacto. Y yo le Son dos pregunté, cosas y yo le diferentes. pregunté y le dije, ¿pero tú Sí. se lo has dicho? No. Entonces yo le dije, fíjate tú te excitas con la conversación al oído y cuando él a lo mejor se inspira porque está viendo que a ti eso te está haciendo reaccionar y empieza a meter la lengua, a ti te bajaron el switch porque la excitación es una meseta, pero él no tiene ni idea qué pasó. Si tú no se lo dices, va a seguir ocurriendo. Se va a volver repetitivo. Ojo, tampoco que se lo va a decir en el momento, porque siempre digo Bueno, la importancia de saber dónde lo vas a decir, y porque, otro ejemplo, por ejemplo, hay gente que le gusta el lick de los pezones, pero a mí me muerdes un pezón y te mando para la porra. bueno, Te pero, mando para la porra, pero, porque a mí me pasó con mi hija. mm, O sea, yo me puse aún y perfecto, succionó y buenísimo. La segunda, la primera mordida, se acabó la teta, porque es que eso es algo que yo bueno. no Pero en las tolero. parejas, esas son conversaciones que hay que tener, conversaciones Exactamente, incómodas que hay que tener, porque si no la exactamente. tiene, o sea, la persona no puede ser adivina. Entonces, de pronto la No. persona dice, coño, ¿qué fue lo que hice mal? Que la mujer se me apagó. O sea, porque, epa, no puede ser adivino. Descubrir qué nos gusta. Eso es demasiado importante porque es que, epa, tú no puedes, si tú no te tocas, si tú no te expones a esos agentes externos, mira, a mí me pasa, yo puedo escuchar una música y puedo estar sola y yo, uy, esa música, entonces empiezo aquí como que, uy, entonces está, porque esa determinada música me está haciendo sentir de una forma. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy de muy poca comunicación verbal en cuanto a la intimidad, porque es muy diferente sexualidad e intimidad.
Ujú. A mí quizás este proceso, y por eso hice terapia también, digo que dentro de mí viven dos mujeres. Yo le puse nombre Rita y Lola. Rita fue esa mamá, esa esposa, y yo por mucho tiempo castigué a Rita, asumiendo que porque Rita no permitía a Lola salir, fue que le pasó lo que le pasó y me volví Lola. Lola es un superpoder para mí. Pero resulta que Lola, al anular a Rita, yo sentí que fui perdiendo la intimidad. A mí me costaba mucho intimar, hablar de mis sentimientos, de mis sueños, porque sentía que en el momento que le entregaba a esa persona eso, o sea, podían herirme y estaba reacia en total rebeldía de eso. ¿Qué pasó? Que fui entendiendo que no. Y por ejemplo, a mí me pasa que aún me cuesta exteriorizar de forma verbal, pero lo escribo. Amo escribir. Y ahorita, por ejemplo, estoy con una persona y él habla mucho. Entonces me dice, tú nunca me dices nada. Yo le digo, ¿sabes qué? A mí me gusta escribir. Entonces me dice, ¿y dónde lo escribes? Yo le digo, en mis notas en el teléfono. Me dijo, bueno, compártela. Haz las notas compartidas y yo leo lo que tú escribes. Y yo, bueno, ha funcionado. Y eventualmente me deja un mensajito como, mira, ¿sabes qué? Lo leí, me gustó, gracias por esto. Ahí me comunico. Pero Exacto. encontré ese punto medio. Cuando tú no encuentras ese punto medio, tú le estás, o sea, estás deteriorando la relación no te va a crecer, porque está bien. Hablemos de los 5 lenguajes del amor. Al amor, la forma en que tú me demuestras amor no es la que yo la recibo, pero las relaciones son mesas de negociación constantes. Entonces Total. no es que yo soy así, no. En el momento que decides involucrar a otra persona, no es que yo nada más soy así. Hay cosas que ciertamente no son negociables para mí, pero hay otras que yo voy a poner de mi Y parte. por ejemplo, ahí, así como tú hablas de la sexualidad y el erotismo, yo pienso que hay otro aspecto súper importante, que es cuando el tabú y la castración, o sea, son dos cosas diferentes. O sea, hay muchas cosas que son tabú, que tú las puedes poner en una mesa de negociación, las abres y, y ya abiertamente la comunicación funciona. Pero también te tropiezas con gente castradora, que esa es la que uno no debe, bueno, que uno le llama tóxica, lo que tú quieras, pero realmente son castradores, los que te dicen, eso no lo puedes hacer, Bueno, eso no es así. ahí es O donde sea, vamos a lo no negociable. O sea, a lo no exactamente. negociable, porque por ejemplo lo que te digo, yo sé que me gusta, o sea, yo Ujú, sé que me gusta y yo no pudiese estar con una persona que no cumple al menos unos mínimos de requisitos que a mí me hagan feliz. Porque correcto. quiere decir que eso no va a ser sustentable en el tiempo, Andreina. O sea, tú Claro. no vas a aguantar esa pela. Entonces ahí es donde tú te tienes que escuchar y decir, ahí no es, ahí no es. O sea, por ejemplo, eso que tú dices, si tú eres una persona que une la forma que a ti te recibes amores que te den, así sean cosas insignificantes. Un mensaje que te llegue en un momento adecuado, una tacita que te diga, mira, se me pareció tanto a ti, o sea, y te consigue una persona, es que yo no sé, a mí no me gusta dar regalo. Esa persona, o sea, va a llegar un momento que tú vas a decir, no, no, no me sirve. Entonces, es preferible tomar decisiones a tiempo que dejar que una relación, porque, ojo, el daño te lo estás haciendo a las dos partes, porque todos venimos a esta vida a ser feliz. Entonces, no puedes tampoco tú tener una persona que ni él está haciendo feliz ni tú estás haciendo feliz. Mira, yo hoy día agradezco lo que me pasó y honro esa vida que tuve, Claro, porque gracias a totalmente. todo eso que viví, estoy donde estoy ahorita. Claro, En totalmente. situaciones diferentes, seguramente, pero puedo decirte que cada día estoy más cerca de mi concepto de lo que es ser feliz, que es esa libertad de ser quien soy, de haberme descubierto y decir, ¿sabes qué? Yo soy esto que soy. El que me lo valore, buenísimo. Se está metiendo en un paquetazo. Pero el que no, siga su camino. Dele que no viene en carro. O sea, no tengo ningún problema. Pero en el momento que no lo asumas de esa forma y que entiendas que esto es algo que tiene que fluir, que tiene que salir, que tienes que permitírtelo. Por ejemplo, hablamos de los tabús. Andreina, tú no puedes decir que algo te gusta o no si no lo pruebas. Exacto. O sea, mira, y lo veo con todo, por ejemplo, todas esas experiencias kink que son todas esas cosas no convencionales en la sexualidad. Tú hablas de eso y todo el mundo pela los ojos. Entonces yo le digo, ya va. Cuando tú le tapas los ojos a alguien, tus otros sentidos se incrementan. Cuando tú me amarras y no me permites a mí moverme, tú me estás generando en mí otra sensación porque es que estoy a tu libre disposición. O sea, empiezan otras emociones, permítelo. Ah, no te gustó, chévere, ya sabes que no te gustó. Correcto. Pero tienes que dejar la puerta abierta, porque es que no puedes saber si te gusta o no si no lo intentas. Total. Si no, entonces es permitirte un poquito eso y entender que cuando tú estás
con una persona, tienes que tener esa libertad de decir, a mí no me está juzgando. Esa persona no me está juzgando por lo que yo quiera, no, al contrario. El poder ser yo capaz de decirle a esa persona, a mí me gusta esto, yo quiero esto, probemos esto, y que esa persona te diga, dele. Eso a ti te llena. Porque mira, yo aprendí con la terapia un concepto que es el de amor consumado. Cuando yo escuchaba amor consumado, yo asumía que eso era cuando la gente se acostaba. Yo decía, listo, se casaron, el amor consumado es cuando estuvieron juntos. Y resulta que no. El amor consumado es un triángulo perfecto de intimidad, placer y compromiso. Pero los Correcto. matrimonios que van pasando el tiempo se llenan de intimidad y de compromiso y el placer se va dejando ahí, se nos va olvidando. Y resulta que para que sea completo tiene que estar en igualdad de condiciones. Entonces hay que trabajarlo. O sea, la sexualidad y esa relación, eso se trabaja todos los días. Es un trabajo de todos los días. Como ir al gimnasio todos los días. No, mire, de hecho yo hablaba en un tiempo, hablaba de 3 vacaciones. Y la gente decía que, ¿cómo que 3 vacaciones? Sí, vacaciones con mis hijas, vacaciones con mi pareja, vacaciones con los padres y la familia. Es más, 4 tipos de vacaciones. Y vacaciones sola con mis amigas. O sea, yo tenía 4 tipos de vacaciones. O sea, 4 tipos de momentos Porque lo que yo, porque necesitas. se necesitan, o sea, no es una cuestión de wow, qué Es que pasada, no, fíjate por qué es tan necesario, porque es que eso te va a recordar lo que eres. Mira, cuando uno correcto. se vuelve mamá, eso es biología. Tú te Ujú. volviste mamá y pasaste un chip. Pero resulta que cuando no dejas el espacio para seguir siendo pareja, tú te vuelves mamá hasta de tu esposo. Exacto, ese es el Te peor vuelves de error, mamá hasta de tu ese, esposo. Y ese lo es el empiezas peor a ver de error, otra forma. Y ojo, tú no te acuestas con un hijo ni él se acuesta con la mamá. Ahí empezamos los total, primeros peos. ahí, exactamente. Entonces, tú no te das cuenta de eso. Entonces tú empiezas a justificar, pero es que él no entiende porque es que yo estoy criando. Ya va. Posiblemente no lo entienda, pero tienes que negociarlo, tienes que darle espacio también a esa relación. Tienes que cultivar eso ahí, por eso es un trabajo diario, diario. Total. Y por eso considero que esto que nosotras vamos a hacer y esto que yo he venido haciendo, a mí me impacta cuando a mí de pronto yo conozco mujeres que yo considero que están en la cúspide del éxito y de pronto me escriben y me dicen, necesito hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Coño. Y me ha ocurrido. Mi esposo dice que yo no lo quiero y él se quiere divorciar y yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Y yo, ¿qué? O sea, no puedo. Y entonces yo empiezo a hablarles, a trabajar, a darles herramientas, no sé qué, y después me dicen, salvaste mi vida. Y yo, ¿en serio? Salvé tu vida. O sea, mira lo importante que es. Sí, sí, sí. Porque es que no nos damos cuenta de que tenemos el problema hasta que estalla. Y es que cuando estalla hay mucha herida. Normalmente cuando la sexualidad tú te empiezas a dar cuenta de lo que está pasando, has acumulado demasiada basura ahí. Y no es fácil, no es fácil. Entonces tiene que ser un compromiso de ambas partes. También he tenido mujeres que le he dicho, ¿sabes qué? Mira, si no funciona, no es ahí. Porque es una toma y dame. Entonces, si la otra persona no está dispuesta a recibir la ayuda y a querer cambiar, no es ahí, no es ahí, porque tú vas a seguir subiendo la escalera y esta persona se quedó en el descanso. Y no es ahí, eso no va a tener solución. Entonces, cierra ese capítulo y arranca uno nuevo. Pero lo vas a Correcto. arrancar con, con la sensación de que hiciste todo lo que pudiste, cosa que yo digo que cuando yo cerré mi divorcio no lo vi de esa forma, porque yo en el proceso no me di cuenta de que todo eso venía acumulado y me divorcié y de vez en cuando me venía a mí, y si yo hubiese hecho esto, y si hubiese, a lo mejor sí, la historia hubiese sido distinta. ¿Sabes? Me queda esa duda, cosa que cuando tú lo intentas, tú dices, no, o sea, hice todo lo que había que hacer, no funcionó, no era aquí. Me lo dicen a mí que repetí matrimonio y repetí Ujú. divorcio y no funcionó. Y realmente no era yo. No era yo. Pues que es un O sea, compromiso de ambos. yo me tenía que salir de ahí porque Total. no No había una crece, no crece. correspondencia. No había una correspondencia y además 2 mentalidades completamente diferentes y 2 maneras de ver la vida totalmente diferentes. Y no hubo ese acuerdo o esa negociación, porque realmente era visto totalmente diferente todo.
O sea, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de inmigración, etcétera. O sea, eran muchas decisiones que ahí es donde yo hablo de los factores exógenos, que son fuera de todo lo que tú quieras decir, tu núcleo familiar y de tu decisión de vida, de tener una familia y de estar, vivir en un lugar y no en otro, de educar de tus hijos de una manera y no de otra. O sea, todo eso pueden ser factores exógenos que no son controlados por ti, pero tienes una cantidad de cosas que sí depende de tus decisiones y de lo que tú quieres para tu vida. Total, y asumir la Y responsabilidad. Por eso asumirlo. te digo que una de las banderas de Solo Pídemelo es que tú tienes que ser responsable de tu placer, tú sola. O sea, y no es que con esto no hablo nada más de que es que, no, de autodescubrimiento, no, 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 de tu placer en general. Porque no es nada más el placer en la sexualidad, es el placer de tu vida. Que tú seas responsable de la vida que tú estás diseñando para ti. Correcto. Pues en el momento en que tú decides trabajar en eso, te empiezas a dar cuenta que tú no necesitas a más nadie. Que la persona que está contigo está porque te está sumando, no porque la necesites. Correctamente. Bueno, por ejemplo, yo con mi experiencia de la menopausia, que empezó con el Hot Flashes Bar, educando, que es una experiencia educativa realmente para las personas como nuestras mamás, que son de otra generación, etcétera, pero que después pasó a un app que también tuvo todo, ese app yo lo presenté en Italia, en la Bienal de Venecia, y Lelo fue mi sponsor, Lelo España fue mi sponsor. Y sucedió algo muy cómico. Durante la Bienal dura 6 meses, desde abril, mayo hasta noviembre de cada año cuando sucede. Y era un palacio que yo tenía un cuarto. Entonces yo hice el PMS Lounge, que era un lounge donde había unas sillas de extensión donde la gente podía ver los iPads y podía tener acceso al app. Pero hice una vitrina de vibradores de Lelo. Pues imagínense ustedes que se han robado la vitrina no una vez, 3 veces. Se robaron como 35.800 euros en vibradores. Y fue la gran noticia en Italia, en Venecia, de que se habían robado los vibradores del De la PMS Lounge, exposición. de la exposición. Entonces imagínate tú, eh, 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 fíjate ahí, te das cuenta de la necesidad de la gente, porque qué necesidad había de que se robaran los vibradores, ¿me entiendes? Eso era nada. Y con el tiempo también fui aprendiendo sobre llevar esta vida con menos pausa y vivir realmente a plenitud y hacer todas las cosas que tú deseas. Fíjate que yo estoy ahorita en una etapa donde ya mis hijas tan grandes no viven conmigo en la casa y ahorita, bueno, ya tengo muchos años que no me preocupo de quedar embarazada, por ejemplo. Ese es Esa es un plus. uno de los plus. O de usar los pantalones blancos porque no, nunca voy a tener un accidente, ¿me entiendes? No va a pasar. Entonces, hay ver las partes positivas definitivamente de todos estos procesos. Y yo también quiero enseñarle o compartir con las otras personas de que la menopausia es una etapa que puede durar entre 6 meses a 4 años, lo mucho, a la gente que se les tiende más. Pero realmente es una transición de vida. Y realmente después de esa transición tienes que decidir qué vas a hacer. O sea, ¿qué sigue? No, no, y ¿Qué acostumbrarte sigue? a vivir con eso. ¿Qué Porque, ojo, o sigue? ¿Qué sea, sigue? eso es huésped tuyo. Va a vivir ¿Qué contigo de aquí sigue? en Exacto. adelante. Y hoy en día entiendo que la sexualidad es parte de todo este proceso y que no debe ser separado, que definitivamente no debe ser separado de ninguna forma. Bueno, mira, yo quiero darte las gracias por haber venido a Las Lupitas hoy y compartir. Y creo que entre Solo Pídemelo y Menopausa Live, lo mejor, lo que viene va a ser lo mejor. Señor, esto se pone mejor. Esto se pone mejor, que va a ser nuestro podcast. Y ahí es donde vamos a unir todas estas experiencias definitivamente. Y definitivamente
lo que viene, esto se va a poner mejor. Total, total. Yo estoy muy agradecida por muchas cosas. Estoy agradecida por este espacio, estoy agradecida porque creas en este proyecto y te decidiste montar no hubiese podido encontrar a alguien mejor para hacerlo. Desde que llegué aquí, pues te lo he dicho, ha sido una mentora para mí en muchas cosas, porque como te lo dije la otra vez, tú abriste un camino por el que me ha sido mucho más sencillo transitar, porque con mujeres como lo que tú has hecho previo, es lo que nos ha permitido esto, ser auténticas, ser valientes, que no es fácil, y marcar un espacio en esto. Y sobre todo el educar, el que se den cuenta que tenemos que sentirnos cómodas en esto, que otros nos ven incómodos, y por ahí hay una canción de Arjona que dice que al cuerpo lo que le pidan y al que dirán un adiós. Seguro, gracias. Gracias. Thank you.